Muy buen día para ti. El tema de hoy es: la ignorancia tiene como consecuencia una exacerbación de los deseos. En el término médico, la palabra exacerbación se utiliza para indicar que hay un aumento en la gravedad de un síntoma. Como la ignorancia ha sido consecuencia de un aumento en la gravedad de los deseos. Durante la historia humana siempre se ha representado el deseo con una figura, y esa figura tiene la forma de reptil. En la cultura, por ejemplo, china, se representa el deseo con un gran dragón, una gran dragona específicamente. En el cristianismo se representa con una serpiente. Y si analizas durante la historia humana, hay una simbología, y esa simbología siempre está representada con un reptil. Humanamente, en los niveles de conciencia, nuestro cerebro tiene el nombre de cerebro reptílico cuando se refiere a esta parte instintiva donde está ubicado el deseo humano. A lo largo de la historia, si analizas, todo lo que tiene que ver con deseo ha sido para el ser humano un originador del caos. El significado de caos en el griego antiguo tiene que ver con oscuridad. Y literalmente su traducción a nuestro lenguaje español es abrirse una herida. Entonces caos es igual a abrirse una herida, o es lo que más cercano al griego original. ¿Cómo el deseo llega a ser el origen del caos? Bueno, muchas experiencias muestran que al desmedirse ante los placeres, ante el deseo, el ser humano necesita un equilibrio justo. Y en busca de lograr ese equilibrio justo, muchos encargados de vigilar el bien común lo han buscado a través de las leyes, del orden, de crear instrucciones, estatutos. Y si hablamos de la primera etapa de la crianza humana, que tiene que ver con el primer septenio, en esta etapa nuestros tutores y nuestros padres siempre están incorporando en nuestra mente leyes, cómo no hacerlo, cómo ser buenas personas, cómo encajar en que vamos desconectándonos de esta parte instintiva y natural de nuestro cerebro, que tiene que ver con el deseo, el origen del deseo, y la humanidad lo ha convertido en un caos, en algo caótico. Para no ser caótico, lo que hacemos es crear leyes que le den un orden, un equilibrio justo a las cosas. Y este orden justo o este equilibrio se ha buscado de manera equivocada, al querer manejar el caos o el deseo con la austeridad y no con la comprensión. Y quiero ponerte un ejemplo natural. Cuando observamos los animales, el comportamiento de su manejo ante el caos, su manejo instintivo es enfrentarse ante lo que consideran que se pueden enfrentar porque se sienten que pueden sobrellevar esta situación, o el escape o huida cuando sienten que hay un depredador o hay una situación que no pueden manejar. Hago referencia a los animales porque son quienes nos dan una mejor idea de cómo es el comportamiento natural de nuestra estructura y de nuestra fisiología. Las abejitas, por ejemplo, cuando una avispa
entra a su panal, una abeja está 100% comprometida con el resguardo de su hogar. Y al entrar esta avispa a su entorno, a su hogar, por muy desubicada que esté la avispa, la abeja le hace entender que no es su panal, que no es su lugar, y se enfrenta ante ella y es capaz incluso de, con total furia, defenderlo y enfrentarse a ella, al punto que va dispuesta a morir para proteger o resguardar su entorno. Esto lo hacen de manera natural. Naturalmente hay muchos ejemplos que nos pueden ilustrar muy bien la capacidad intuitiva que tenemos los organismos vivos. Así que los animales enfrentan el caos haciendo uso de esta parte de nuestra existencia que tiene que ver con el instinto. ¿Qué es lo que le da el orden? El orden se lo da el hecho de que se rigen por leyes naturales y por leyes universales. Así que jamás atacan sin razón a otra especie. Jamás están vigilando cómo atacar y cómo ser mejores que una especie, porque simplemente le dan lugar al instinto cuando hay que darle lugar. En una inmensa sabiduría, en una plenitud natural de conciencia instintiva, hay un perfecto equilibrio. En este perfecto equilibrio se respeta el comportamiento. Y es así como todos podemos convivir en comunidad. El comportamiento humano se ha basado en un nivel de justicia, en un nivel de equilibrio, basado en la visión limitada de las cosas. El ser humano se ha encargado de hacer o crear leyes restrictivas, leyes limitantes, leyes que cohíben. Y ahora que les hablaba de nuestra primera etapa de crianza, volvemos allí, porque en esta primera etapa de crianza, en el primer septenio, donde se forja toda esta parte y estructura de nuestro cerebro primitivo, de nuestro cerebro reptílico, tenemos tutores y tenemos maestros o quien se encargue de nuestra crianza, que nos enseñan a través de las limitaciones, de las restricciones de las emociones. Ejemplo, cuando un niño está llorando con o sin razón, viene un adulto a decirle que no es la mejor manera de hacerlo, que se calme, cálmate por favor, ya no llores más. Y toda esta instrucción y toda esta vivencia lo que hace en el niño es que empiece a adoptar en su comportamiento el límite ante el caos. Y claro, está bien poner límites. El asunto es que estos límites se han desbordado hacia la reprensión o austeridad de emoción o de instinto. Esto quiere decir que desde niños se nos ha incorporado una conducta de bien ser y de bienestar y de bien tener, muy alejada de esta inmensa sabiduría, de esta sabiduría humana, de esta sabiduría universal que nos dice está bien, y la naturaleza corresponde a que aceptes, a que comprendas que tienes un comportamiento y este comportamiento tiene un desarrollo natural. Entonces todo nuestro sistema educativo se ha enfocado en que ignoremos el caos. Se ha enfocado en que ignoremos nuestro anhelo instintivo o nuestra naturaleza instintiva. Claro, a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos dos niveles de conciencia más.
que incluso algunos otros animales tienen 2 niveles de conciencia, pero el ser humano tiene 3 niveles de conciencia, tres fases de conciencia. Y hoy estamos hablando de cómo ignorar esta parte de nuestra naturaleza ha hecho que se aumente la gravedad en el funcionamiento de esta parte nuestra, de esta parte de nuestro cerebro. Así que el querer decir que esta parte no existe o que esta parte es mala, al querer reprimirla, esta parte de nuestro funcionamiento natural como seres humanos conscientes, ha hecho que salga mucho más fuerte, que aumente la gravedad del síntoma. Entonces vivimos con seres humanos pensantes, seres humanos que tenemos 3 niveles de conciencia, pero que queremos reprimirla de alguna forma. Hemos buscado reprimirla, limitarla, darle una connotación de negativo cuando estás operando intuitivamente. Y lo que nosotros enseñamos en CONESMACH es a que revises qué parte de tu cerebro, de tu conciencia está operando. ¿Estás operando desde el cerebro primitivo, desde el cerebro reptílico? ¿Estás operando desde este nivel de conciencia que viene del cerebro límbico? ¿O estás operando desde la corteza cerebral que tiene que ver con la conciencia, la esencia? Y estos 3 niveles de conciencia hacen parte de nuestros 3 cerebros. Así que es natural que los 3 operen de manera fiel, en equilibrio. ¿Cómo pasamos de la ignorancia, del querer cohibir, del querer limitar, del querer restringir, del hacer a un lado, a la inocencia, reconociendo estas estructuras físicas que se convierten en nuestro operar, en nuestro diario vivir? Y muchos maestros han dicho que se puede conectar cuando aprendemos a ser inocentes, cuando volvemos a ser niños. Muchos maestros enseñan que es muy poderoso y que la sabiduría humana viene de ser inocentes. Entonces mira cómo cambiamos la ignorancia por la inocencia. La ignorancia tiene que ver con el no ver, el no prestar atención, el restringir, el cohibir, el limitar. Y la inocencia habla de volver a ser niños, volver a esta etapa de ser niños. Entonces, cuando quieres desarrollar tu inocencia, a lo que queremos llegar como conclusiones, a conectar con esa energía que tienen los niños, a sus maneras de operar. Muchos maestros sabios a lo largo de la historia de la humanidad han dicho que cuando seamos como niños, entonces podremos ser un humano naturalmente sabio. ¿Cuándo has visto un niño preguntándose cuándo es el lugar correcto, cuándo es el lugar adecuado, cuándo es el momento preciso para expresar una emoción? Nunca, ¿verdad? Los niños siempre están en total emoción, en total expresión de su emoción. Y por eso yo te digo y siempre recomiendo que transites tus emociones. Cuando hablamos del caos, estas emociones que vienen del ego tienen que ver con el caos, tienen que ver con el instinto, con lo primitivo y con todo lo que se nos ha enseñado desde la ignorancia a no ver, a reprimir y a no conocer. Así que en los momentos de tristeza, estas emociones de dolor, estas emociones que te ocasionan la frustración, estas emociones que vienen del caos, estas emociones que vienen de lo oscuro que hay en ti,
las transites también, estés en total plenitud para ellas. Y esto quiere decir que si tienes un enojo, pues lo transites. Es decir, veas qué información, cuando estés en medio de esta situación, en medio de este caos, de este desorden, cómo lo conviertes en inocente, cómo en vez de ignorarlo y pasarlo a un lado y reprimirlo, cómo le das lugar. Entonces empieza a cuestionarte, como lo hacen los niños, empieza a hacerte preguntas, a formularte preguntas que tal vez jamás te hayas hecho. Investiga qué hay en ti, investiga de dónde sale esa emoción, de dónde surge. ¿Esa emoción es de algo real que estás experimentando en este momento o es originado en alguna experiencia pasada o en una experiencia futura, algo que te genera expectativa? Investiga, hazte preguntas. Otra forma de conectar con tu parte inocente es ejercitar la imaginación. Y estamos muy acostumbrados a ejercitar la imaginación para todo lo que genera conflicto en nuestra vida. Ahora ejercita la imaginación para crear soluciones, como son los niños, que siempre te tienen una solución. Sorpréndete, ten la capacidad de sorprenderte, de animarte ante el más mínimo detalle. Para finalizar en nuestra exposición, quiero invitarte a que hagas una meditación para conectar con este niño que tenemos reprimido, esta parte de nuestra conciencia que está reprimida. Así que te invito a que vivas una experiencia de 21 días de meditación mínima para conectar con esta parte de tu naturaleza humana. Cuando el ser humano le da lugar a vivir estas etapas de conciencia, a traspasarlas, entonces puede lograr una mayor comunión consigo mismo, una buena vivencia, un bienestar, un bien ser, desde el reconocer que somos humanos y que hace parte natural de nuestra experiencia. Así que te invito a que pases de la ignorancia a la inocencia, a que le demos lugar a toda esta emoción y que la transitemos como la transitaría un niño. ¿Cómo están en este momento experimentando y viviendo el caos los niños que hay en tu entorno? Vigílalos mucho, mantente vigilante y empieza a conectar con esa energía. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro día número 7. Muchísimas gracias por conectarte a estos 21 días del camino al amor. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estos videos van a estar por un tiempo en nuestro canal de Facebook y también lo estamos montando en nuestro canal de YouTube para que lo tengas ahí de manera constante y puedas revisar esta información cada que quieras. Un abrazo enorme. Dile sí al amor.